Radio La Chispa. Datos sobre Cuba. Tras el huracán Katrina, que asoló la ciudad de Nueva Orleans en septiembre de 2005, Cuba creó el Contingente Internacional de Médicos Especializados en las Situaciones de Desastres y Grandes Epidemias Henry Reed, en homenaje a un ciudadano estadounidense que participó en la primera guerra de independencia de Cuba en el siglo XIX. Esta brigada se compone de 10.000 médicos. La isla, a pesar del conflicto histórico con los Estados Unidos, propuso su ayuda a Washington. A partir de este contingente, Cuba ha creado 39 brigadas médicas internacionales que han trabajado en más de 20 países. Cuando haya que lanzar la pólvora, el hombre lanzará la pólvora. Cuando haya que lanzar el libro, el hombre lanzará el libro. De la unión de la pólvora y el libro puede brotar la rosa más pura. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Bueno, arrancamos entonces este nuevo bloque de debate, ¿no? Acá hablando un poco, vamos a estar conversando un ratito sobre un tema que pues ahí, nada, quizás es poco tocado dentro de todo, pero la verdad que la relevancia que tiene es muy importante y por ahí me gustaría empezar como para tirar una pequeña noción de algo que pasó hace muy poquito tiempo. Acá leyendo una notita que subió la gente de la CTA Autónoma, tomad en cuenta que hace poco tenemos una noticia interesante, que es que Javier Milei anunció una drástica reducción de aranceles e impuestos a productos tecnológicos importados, eliminando el arancel que iba del 16% al 8% para llevarlo finalmente al 0%, o sea, la eliminación absoluta de este arancel a enero del 2026. ¿Esto qué puede significar básicamente? La casi destrucción en parte de un gran polo industrial tecnológico muy avanzado a nivel regional, como es el famoso polo industrial de Tierra del Fuego, que bueno, nada, mucho por ahí los identificamos hoy por hoy con lo que son quizás una generación bastante más anterior, con lo que son los celulares, las computadoras, los televisores que tenían el sello de Tierra del Fuego y que bueno, hoy eso está por desaparecer y hace poco los compañeros de la UOM y los metalúrgicos de allá protagonizaron una huelga muy grande justamente en contra de este recorte de aranceles. ¿A qué vamos con todo esto? Pues ahí uno se pregunta, por ahí justamente pensar a través de esto, un poco reflexionando, ¿qué es la soberanía industrial? Porque por ahí efectivamente estamos viendo que quizás un gran pedazo de nuestra industria nacional, como es Tierra del Fuego y como otras tantas empresas, vienen siendo muy desguazadas. Y bueno, acá con Juancito vamos a reflexionar un poco sobre el tema. Sí puede ser que hay un par de respuestas ahí de los oyentes que por ahí nos pueden, meter un poco de leña al fuego al debate, que es bastante complejo en sí. Sí, la idea era traer a partir de un tema que nosotros muy vagamente podemos acá charlar en base a lo que hemos estado investigando esta semana, pero la idea es como ponernos esta pregunta en el día a día de las personas que nos escuchan, ¿no? ¿Qué es la soberanía industrial? Y pensarnos si Argentina es un país industrial y si es un país soberano industrialmente, ¿no? Entonces le preguntamos a las personas si creían que Argentina es un país industrial. Y nos respondieron algunas cositas. Vamos a empezar por ahí como disparador, porque hay preguntas bastante opuestas y de ahí surgen cosas interesantes. Una respuesta dice contundentemente sí. Tiene una de las industrias agrícolas más desarrolladas del planeta. Otra respuesta dice: hola chiques, buenas tardes. La verdad que es una de las pocas veces donde no puedo responder la pregunta. Hemos sido siempre un país que ha mal vendido su materia prima, siendo que realmente lo que conviene es vender el producto en su etapa final de producción. Lamentablemente, desde mi punto de vista, Argentina no es un país industrial. Excelente programa, como siempre, les dejo un abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra respuesta que dice: lamentablemente no. Siempre fuimos un país que se caracteriza por vender materia prima, el famoso modelo agroexportador del cual somos dependientes, como sucede con muchos de los países latinoamericanos. Cuando un país pudo correrse y avanzar hacia una industrialización, una dictadura se hizo presente.
la raíz colonialista e inseparable de los destinos que han sufrido muchos de los países latinoamericanos. Hoy en día las dictaduras son financieras, países dependientes y potencias que marcan agenda a quienes se endeudan. Hasta que no salgamos de este bucle, difícilmente seremos un país industrial. Bueno, muchísimas gracias por participar y tengo dos respuestas más. Sí, dos respuestas más. Una dice, buenas compas, excelente disparador para el programa, no los puedo escuchar porque estoy de viaje, pero les hago un aporte si es que aún no lo introdujeron. Va re largo, perdón, y monito tapándose los ojos. Dice, Argentina claramente tiene industria. La producción manufacturera es una de las principales actividades que aporta al PBI del país. No así la industria nacional, como mucho menos soberanía, como se suele hablar desde muchos sectores políticos. Desde el ICI, el modelo sustitutivo de importaciones aproximadamente de 1935 a 1970, Argentina compró matricería y maquinaria vieja, modelos de autos, tractores ya disfuncionados a los países europeos y Estados Unidos, que tras la guerra descartaron básicamente tecnología vieja. Eso lamentablemente marcó el camino del desarrollo industrial. En su inserción en el mercado mundial, lo que necesitaba el capitalismo de entreguerras, posguerras para seguir expandiéndose era dispersar la producción. Cabe preguntarse acá, ¿existe desarrollo para los países en vías de desarrollo en un mundo capitalista? ¿Realmente es la puja contra el campo lo que frena la industria en Argentina, como se dice, o forman parte del mismo sector y el freno está en otro lado? Hoy, la mayoría de las industrias localizadas en Argentina tienen socios accionarios mayoritariamente de capitales financieros internacionales. No producimos para una cantidad abocada a la necesidad del pueblo, alimentos y productos de su bienestar, etc. De la ganancia producida por los trabajadores en el proceso productivo, poco se reinvierte acá. Ese puede ser el gran desafío para pensar una soberanía industrial que indispensablemente deberá estar ligada a una revolución industrial y socialista como Cuba, la URSS y China. Tal vez hoy el Sahel. Saluditos, perdón lo extenso para seguir enriqueciéndonos entre todos con un debate más urgente y necesario. Bueno, muchísimas gracias. Y tenemos una última. ¿Sí? Una última respuesta. Por ahora. Con eso igual los van tirando, pero... Sí, ya nos armaron el segmento. Sí, ya no, buenísimo. Hola, buenas tardes, compas de Radio La Chispa, radio oyencia e internautas. Se han traído hoy una pregunta retórica, es decir, tienen su formulación parte de la respuesta y hay, a mi parecer, una contradicción muy grande con respecto a la definición de lo que hoy sería un país. Como ya nos dimos cuenta, cada vez más rápido y más duro cae la idea de una democracia federal, constitucional, etc. Y como siguiendo una regla de tres simple, cada vez más y más se expone y consolida en los gobiernos nacionales una maquinaria empresarial de largo recorrido en Argentina que sí tuvo su momento de gloria industrial en las presidencias de Perón, hasta la última dictadura donde se empieza un lento y sostenido vaciamiento, que se refleja en el endeudamiento monstruoso que dejó al irse. De allí para acá no fue más que terminar de rematar lo que había, abriendo las importaciones en el menemato y aniquilando lo que fue una de las industrias locales más prósperas que unía a toda la Argentina, los trenes argentinos. Volviendo, el desarrollo de las industrias locales pasó de manos argentinas a manos extranjeras o burguesías empresariales nacionales en el caso de las que subsistieron. Hubo grandes cambios también en la construcción de conciencia de la masa trabajadora en la manera de luchar y organizarse para que no logren cerrar algunas industrias medianas y pequeñas como fue Facimpat, Roca Negra, Sanon, etc. La historia de trabajadores y gremialistas que luchaban por un salario digno, condiciones dignas de trabajo, vacaciones, etc. Todo esto parece hoy, frente al vaciamiento total del Estado, una realidad que no terminamos de asimilar, analizar para poder transformarla. Será tarea del pueblo, con estudio y trabajo, con solidaridad y empatía, volver a hablar de derechos humanos, laborales, a una jubilación digna y el derecho de los niños y niñas que parece borronearse en un contexto mundial que tira abajo la idea misma de las palabras democracia, justicia, pan y trabajo. Increíble. Bueno, muy interesante las respuestas de la audiencia hoy. Me encanta que aparte en algún punto lo pensamos como algo que por ahí en su momento fue como, che, no es muy complejo esto y de repente tenemos muchas respuestas y muy buenas, la verdad. Sí, mucha parte de nuestra audiencia, bueno, también se siente a debatir sobre estos temas y son temas que son para hoy en día
que nos da la chance de pensar en un futuro, o sea, de la transformación para un futuro, es fundamental que charlemos de estas cosas. Entonces, bueno, muchas gracias a las personas que son parte de estas discusiones, celebramos que se tengan estas discusiones y muchas gracias por aportarlo aquí en La Fragua. Exactamente, muchísimas gracias a todos. Bueno, pues ahí un poco podemos empezar a reflexionar justamente sobre estos asuntos. Me parece que algo que está interesante ahí para empezar a debatir sobre lo que es la industria justamente es ver entre ayer y hoy qué ha estado pasando, ¿no? Quizás, nada, vamos, no tiene el recuerdo, que esto lo hablábamos la otra vez, este recuerdo en que se va a decir como existía dentro de todo en un cierto sector de una generación quizás anterior a nuestra, incluso este idea de que, bueno, ahí está la posibilidad de ir a trabajar a la fábrica, está la posibilidad de ir a trabajar al taller, como una serie de espacios que por ahí hoy están bastante perdidos. Hoy, de hecho, ingresar a una fábrica, aunque sea en el sentido común, es muy complicado. Y bueno, de hecho, los mismos números dicen. Ahí tenemos también unos gráficos que después vamos a mostrar sobre, bueno, una nota que hicieron acá los compañeros de Canal Abierto, en que básicamente, también hablando de Mireille, la nota dice que cada día se cierran 31 pymes, 31 pequeñas y medianas empresas caen en Argentina cada día, de los cuales casualmente los más afectados son construcción, industria y transporte. Lo cual quiere decir que quizás algo que me parece interesante también es esta cuestión de que creo que ahí lo nombró, que quizás la desindustrialización, gracias, es más difícil la palabra que sí, parecía, del país, no es un accidente, digamos. Creo que por ahí podemos empezar como, por lo menos lo que son las certezas que uno intenta ver con estas cosas, es que hay una política derivada de ello, porque digo, anteriormente también la hubo. En un momento de esto que nombraban de Erisi con el peronismo, justamente es que hubo una intención causada en parte por un contexto internacional, donde sí o sí hacía falta construir una industria que pudiera autosustentar un país que es mucho más complicado de importar algunos artículos, digamos, que después incluso con Frondizi se fue mucho más arriba, digamos, llamando directamente a grandes monopolios extranjeros, como son todas las famosas automotrices de los 70, digamos, a participar en la industria nacional. E incluso, bueno, tomando en cuenta eso, ¿no? Que también la industria no solamente trajo consigo un nuevo modo de producción, una nueva forma de las cosas, eso, la capacidad de repente decir, tenemos autos nacionales, tenemos aparatos nacionales, tenemos aviones propios, trenes propios, de lo que quiera, sino que incluso, algo que me parece incluso hasta como un punto más a destacar desde este programa, la capacidad de generar un proletariado combativo que hasta ese momento, si bien existía en algunos sectores, no había tenido nunca la magnitud y la fuerza que casualmente tuvo en el momento de quizá más desarrollo industrial de la Argentina, como bueno, fue el Córdoba, Sorosariazo, Irigoyen y todos los subsiguientes fueron protagonizados en su mayoría por grandes justamente grupos sindicales que participaban en la industria más que nada metalúrgica, muchos automotrices sobre todo. Y bueno, nada, ver eso y como hoy, por ejemplo, se está destruyendo la industria. Ahora, de hecho, en breve vamos a tener una conversación con el compañero Lucas Ferisi, que es delegado, secretario general del sindicato de químico y petroquímico Río Tercero, que es justamente una gran industria que está radicada en Córdoba, que hoy por hoy está siendo atacada totalmente por el gobierno nacional. Y bueno, ni hablar de la fábrica de aviones, ni de fabricaciones militares, y bueno, ni hablar de los compañeros de Tierra del Fuego, de Villa Constitución. Se han dado luchas muy grandes contra empresas que incluso uno dice, nada, no son en el pecho, digamos. Asindar prácticamente cerró gran parte de sus plantas, y uno dice, Asindar como le falta la guita. Entonces me parece que la pregunta que uno tiene que hacerse tiene que empezar por ahí un poco, como si realmente, primero me parece que la definición de soberanía misma, ¿no? Como qué implicaría tener una soberanía industrial hoy en día. Y bueno, eso también, como vamos a ir a Argentina hoy por hoy, con la gran tendencia a la financiarización que hay, seguimos siendo un país industrial, o no. Incluso eso, tomando en cuenta como quizás la industria se ha movido hacia otros lados. Uno puede ver hoy el gran crecimiento de lo que son la industria de la soja, la industria del trigo, la industria de los grandes automóviles para el trabajo del campo. Justamente uno pasa por Río Cuarto nomás y ve polos industriales gigantes referidos al asunto. Claro, también hay toda una tecnología que sostiene ese modelo, ¿no? Y esa tecnología también es parte de la industria.
Yo creo que también lo que a mí me había interesado en algún momento, a partir del análisis de si Argentina es un país industrial o no, es hablar del valor agregado. Yo creo que está bueno tener en cuenta de que cuando uno habla de la industria de los países, no solamente llevarlo a esta charla de si Argentina es agroexportador y se dedica a exportar materias primas y ya, sino también a todas las otras cuestiones que suceden en el medio, digamos, porque en Argentina hay industrias manufactureras en este momento, grandes, digamos. No es que la única fuente económica del país es la venta de soja, digamos, ¿no? Hay un montón de empresas que, por eso comparto mucho de lo que planteaban en uno de los mensajes. Digamos, hay empresas, hay industrias, pero lo que ha pasado es que ahora están en manos de corporaciones internacionales, ¿no? Entonces es como que durante mucho tiempo nunca se rompió el proyecto económico, ¿sí? Nunca se fue para otro lado, un lado contrario. Lo que sí se generó fue toda una estructura para sostener el desarrollo y el enriquecimiento de un grupo de personas. Y en el lugar donde estuvo la potencia del desarrollo, en momentos de alza, digamos, económica, lo que se utilizó también es que las inversiones vengan desde afuera y de esa manera se multinacionalizó, no sé cuál es la palabra técnica, pero que los grupos que al final terminaban desarrollando esa industria sean de las grandes corporaciones mundiales. Digamos, sin embargo, hay una masa de trabajadores enormes que responde a la industria en la Argentina en este momento, digamos que son trabajadores de la industria, y la industria manufacturera en la Argentina es grande. Digamos, había algunos, que ahora no los tengo a mano, pero había algunos gráficos que comparaba la proporción de trabajadores que hay en Argentina, o sea, con respecto al PBI, ¿no? En Argentina, en Estados Unidos y en Brasil, que uno diría que Estados Unidos y Brasil son polos industriales del mundo, digamos, y que cuando hacen la comparación de la cantidad de trabajadores y el valor agregado que hay en esos países con respecto al PIB, el porcentaje no es tan distinto al de Argentina, digamos, ¿no? Lo que pasa que en Argentina es muchísimo mayor en porcentaje el desarrollo agroexportador y no manufacturero. Pero bueno, un poco también es como no quedarse solamente en la discusión esta, digamos, como la respuesta no es no porque, o sea, si Argentina es un país industrial o no porque todo se saca de la soja, digamos. Es un poco más complejo que eso, digamos. Tal cual, no, y aparte si uno se pone a ver los grandes, básicamente la crema de la burguesía argentina, en gran parte todavía se mantiene en un peso industrial muy, muy pesado, digamos, o sea, uno se pone a nombrar a los grandes empresarios y lo primero que nombra es un Pablo Roca, uno de los grandes metalúrgicos a nivel continental y ni siquiera digo mundial, o sea, estamos hablando de un peso pesado realmente de la trabajo industrial, que de hecho gran parte de sus socios son los que manejan hoy la Unión Industrial Argentina, que es el ente que agrupa a los grandes burgueses de la industria. También podemos hablar de un Pagani narco, que quizás uno dice, industria alimenticia, pero bueno, es una industria, tiene el proceso industrial, la forma de trabajo industrial. Me parece que para ir lo interesante, bueno, obviamente habrá otros también, por ahí no los tengo de la punta de la lengua, sin embargo me parece que lo interesante es como quizás hay otros grupos, como un Marco Alperín, como un Marco Brito de Macro, como bueno, todos los representantes de las grandes bancarias internacionales, Galicia, HSBC, etcétera, 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 que voy a decir, de repente es un sector que ha crecido mucho, justamente en contrapeso a una industria que pues ahí quizás tiene su gran peso, pero hoy no sé si está en el momento, como digo, por ejemplo en los 70, que tenía directamente la carta, el comodín de negociar lo que sea, porque básicamente los garantes de que no se genere el conflicto también un poco, ¿no? Me parece que pues ahí en ese sentido es interesante analizar, y aparte de esto, me parece que incluso desde el mismo análisis que uno puede hacer de la lucha, como que y del desarrollo del país mismo, como en algún punto no es beneficioso también la industria. Digo, la otra vez estaba hablando con un compañero que hizo una reflexión muy interesante. Estamos en un momento particularmente que la salud y la educación pública están siendo puestas muy en debate
como es del ojo público, pero quizás uno no se pone a pensar tanto que algo que me decía este compañero que me pareció muy sabio, que justamente es algo que está en debate porque quizás el modelo económico para el que se pensó no está siendo hoy priorizado. En algún punto antes tenías el trabajo industrial que tenía que tener conocimientos básicos del manejo de las cosas, que de hecho muchos son estudiantes universitarios por ese mismo hecho. Sí, o de escuelas técnicas. Para las escuelas técnicas, claro, pero con una prioridad hacia esos sectores. Y era salud suficiente para que el trabajador trabaje, digamos, porque uno dice, la salud pública es un invento de los zurdos. No, la salud pública también es un invento burgués en parte, para garantizar que el obrero trabaje como tiene que trabajar. De hecho, otra reflexión que tiene este compañero del mismo párrafo, la lucha contra el hambre, fue también una idea burguesa. O sea, me parece que por ahí está bueno pensar también en ese sentido de como las consecuencias que también trae por ahí en el pequeño plano la desindustrialización del país, no solamente en la cuestión misma de que, bueno, hay menos trabajo, objetivamente, lo que estamos ahí después vamos a mostrar, si puede ser, hay una gráfica que muestra un poco lo que es la caída del empleo, que me parece que va un poco de la mano justamente con la desindustrialización. Nada, bueno, esa es la caída de la cantidad de empresas industriales justamente. Ahí está, y la cantidad de trabajadores que han perdido el trabajo justamente de noviembre de 2023 a febrero de 2025, ¿no? Casi 220.000 trabajadores registrados, es tremendo. Pero bueno, me parece justamente que con estas cifras está bueno llamar a la reflexión también de, además de lo que implica la pérdida de trabajo, la pérdida de todo, el mismo crecimiento del desempleo como algo común hoy, también esto, ¿qué modelo se nos propone ante la pérdida de la industria, digamos? Sí, el desempleo o el empleo precario, ¿no? También, que está pasando mucho. Tal cual. Está bueno esto que planteas de las necesidades del sistema y de la política mundial, digamos, que tienen determinados en los países subdesarrollados, digamos. ¿Cuál es la función que cumplimos dependiendo del momento histórico en el que estamos viviendo? En su momento, la mano de obra calificada argentina era muy necesario para el desarrollo de grandes capitales. Hoy en día la discusión es otra y es lo que tratamos varias veces en este programa, que se trata de los excluidos y los incluidos, digamos. Como al sistema en este momento hay una masa sobrante, digamos, de trabajadores y a los cuales no hay lugar. Y un poco yendo a esto que planteabas recién del no desarrollo y del no priorizar a la salud y a la educación porque el sistema no lo requiere hoy, digamos. Otra cuestión que me parece que está bueno a partir de lo que estamos charlando es desmitificar también un poco esto de que las pymes son las empresas que sostienen el país, digamos. Las medianas empresas, las pequeñas y medianas empresas, que hay muchas en este país, no son las que sostienen la economía argentina, digamos. Y el desarrollo o la potencia económica argentina, digamos, está controlada directamente por los grandes grupos empresariales que tampoco son una burguesía nacional, digamos. No es que existe una burguesía nacional hoy con quienes podemos ponernos como furgón de cola y decir vamos por el desarrollo de la burguesía nacional para después volcarlo. Hoy la burguesía nacional responde directamente y está totalmente en el bolsillo, metida en los monopolios internacionales, en las grandes corporaciones. Esta discusión que tenemos de cómo ha quedado viejo un poco la discusión de los estados, cuando hoy el imperialismo se ha amoldado al sistema actual a través de corporaciones, no solamente de estados, porque bueno, claramente en este momento estamos en presencia de ataques interimperiales a lo largo del mundo, pero que están sostenidos económicamente por corporaciones multinacionales, digamos. Entonces, desmitificar por un lado esto de la burguesía nacional hoy el desarrollo y quienes conducen los barcos del país no es una burguesía nacional. Sí hay agentes de la burguesía nacional que responden directamente a una burguesía internacional que, así como controlan Argentina, controlan el continente y el comercio de gran parte del mundo, no de todo. Pero también por otro lado esto de las pymes, de que se escucha en un montón en la calle, se suele escuchar un montón de que no hay que ir en contra del mediano empresario porque es quien es el que te da laburo, es quien sostiene el país, el motor del país, y eso es una falacia, digamos, porque la economía argentina no depende de las pymes, la economía argentina depende desde
hasta qué punto estamos dispuestos a vender nuestra soberanía para enriquecer los capitales extranjeros, y de ahí algunas familias sí se empoderarán en esas migajas y el resto de los trabajadores sigue precarizado y cagándose de hambre. Los que están incluidos y los que están excluidos la ven por la tele, digamos, que son la mayoría hoy. Tal cual. No, y aparte muy guaso, ahí voy a buscar el dato porque ese vos sé que lo tenía y no lo tengo a mano, pero quizás es muy guaso también porque se puede ver en cifras lo que es justamente la capacidad industrial paderizada del país. Que uno dice, bueno, no hay capacidad ociosa. Claro, uno dice no hay industria porque no existe, no hay nada que se pueda utilizar. Hay muchísima cantidad, o sea, ahí voy a buscar bien la cifra antes de terminar. Hay gran cantidad de máquinas y capacidad industrial justamente que está desperdiciada, que está paderizada. Y uno dice, ¿cómo puede ser que suceda, digamos? ¿Cómo puede ser que no haya industria en un país que tiene esta capacidad ociosa, digamos? Como, ¿por qué objetivo? O sea, hay una pregunta incluso más atrás, ¿por qué hay un objetivo de no activar esa capacidad ociosa? Que nada, hoy por hoy con el desempleo que hay y todo, le sirve a un montón de gente en eso. O sea, uno ve las filas y filas de gente buscando trabajo. Primero que nada eso, que quién más quisiera que tener trabajo industrial, básicamente, pero aparte que bien que ahí el país también, como que eso, tener capacidad de producir nuestras propias cosas, nuestros propios alimentos, no tener que depender de las grandes potencias, las grandes corporaciones, poder pensar un desarrollo nacional justamente con una industria nacional fuerte, que es lo posible que depende de los trabajadores, obviamente, pero que podamos definir el curso de nuestros propios recursos, porque es eso, o sea, tenemos los recursos naturales, tenemos una capacidad industrial ociosa muy grande, y sin embargo una industria es casi como, tenemos un regalo sobre la mesa y está siendo desperdiciado. Sí, es jugarle el juego al enemigo. O sea, es lógico, ¿no? Si uno analiza cómo en el mundo hay explotadores y explotados, nosotros tenemos la función en el mundo de ser los explotados. Y por ende es muy lógico de que no desarrollemos nuestra capacidad industrial, porque tenemos un potencial soberano muy grande, digamos. Ya quisieran algunos países del primer mundo tener los recursos naturales, los recursos humanos que tiene la Argentina. Entonces, bueno, en ese sentido es como que los agentes del imperialismo se dedican a dispararnos a nosotros mismos, digamos, funcionales a los del otro lado, digamos. Tal cual. Bueno, termino con este dato, 54,4% de capacidad industrial ociosa en marzo, 4.2 puntos menos que incluso el mes anterior. O sea, estamos hablando de la mitad, más de la mitad de la capacidad industrial ociosa existente hoy en Argentina. Y eso es el proceso, bueno, de la famosa deflación, digamos, ¿no? Que hay el consumo baja y entonces las industrias se quedan con la posibilidad de producir más de lo que la gente tiene la posibilidad de consumir, digamos. Y en ese momento, en ese lugar aparecen a comprar desde afuera todas nuestras industrias y ese potencial que hay ahí, lo compran de afuera y bueno, y destruyen la industria nacional de esa manera. Y los argentinos en el medio de ello, lamentablemente. Bueno, eso, parte de algunas de las dudas y de las cuestiones que queremos charlar las vamos a estar charlando ahorita, ¿no? Seguramente con el compañero Lucas Ferisi, que es secretario general de Petroquímicos. Ahí en el próximo bloquecito vamos a llamarlo.